Bienvenidos al tercer podcast de Canyon Jack, el cañón de Joaquín para nuestra gente de habla hispana. Ese nombre nos lo puso nuestro invitado especial de hoy, luego lo presento, ¿vale? Hoy vamos a hablar de un tema bastante completo, bastante importante, o a mí me resulta muy importante porque me afectó un poco en mi infancia, por así decirlo, luego os contaré por qué, ¿vale? Este tema, en el tema musical, es un tema que crea debate, que crea conflicto, es un tema en el que tienes que elegir un bando, izquierda, derecha, arriba, abajo, Madrid, Barça, tú verás, me da igual, pero tienes que elegir un bando, ¿vale? Este tema de hoy es ser o no ser comercial, o está bien ser comercial o no ser comercial, o qué es ser comercial y no ser comercial en la música, ¿vale? Os presento un poquito. Estamos con Fernando, como siempre, va a estar dando sus opiniones, claras y concisas. Tenemos a Minu. Bienvenido, Minu. Tenemos a José por ahí, chico misterio con las gafas. Saluda a la cámara, José, otra vez. Otro woman. Ahí está, eso me ha gustado. Ahí detrás tenemos a David. Ya le han quitado el gorro hoy, por cierto, pero bueno, está guapo igual el chico. Y tenemos a un integrante de un grupo bastante chulo llamado Resting Field. Le tenemos como invitado especial, se llama Delsin. Hey. Bienvenido, Delsin. Pues nada, empezamos debate, ¿vale? Chicos, ¿qué consideráis, que me responda el que sea, qué consideráis que es el ser comercial o no ser comercial en la música? No todos al mismo tiempo, ¿no? Vamos, Cada uno a su tiempo. ya hablaste, comienza tú. Mira, creo que ser comercial es buscar hacer dinero con la música. Y me parece respetable que digan lo contrario, ¿eh? Sí, no, yo creo que también ser comercial es intentar buscar el máximo, la máxima audiencia posible, ¿no? Es el querer gustarle a todos. El no ser comercial es un poco voy a lo mío y si le gusta bien y si no le gusta también. Sí, estoy de acuerdo. Ser popular, comercial, es ser popular, perdón, llegar a mucha gente, ¿sabes? Y no comercial es tener un público reducido. No, ser comercial también es como venderse un poco, ¿no? Al final. O sea, es Sí, vender un vender tu poco tu imagen, imagen, un poco. sí, vender un poco tu alma al diablo. Bueno, Bueno, aquí hoy dijimos que hay que elegir un bando, cada uno tiene su opinión. Quiero escuchar la vuestra también, después de que escuchéis el podcast, ponerlo por ahí que os leemos, ¿vale? Empezamos contigo, José. Ajá. ¿Qué consideras tú que hace o no hace comercial a un artista o una banda en concreto? Vale. No sé, ¿sabes? Mira, hacerlo comercial, de mi punto de vista, es una persona que se sabe vender, ¿vale? Tiene por detrás, él es una imagen, tiene un equipo de producción que lo ayuda, ¿sabes? A venderse bien, cómo vestirte, cómo peinarte, cómo vas a cantar, ¿sabes? Aunque tú tengas una idea te van a decir está bonita, pero te la voy a corregir, ¿sabes? Para llegar, para que sea agradable y poder captar a mucha más gente. No comercial, una persona que mantiene sus ideales, siempre está firme con su mensaje, estilo de música y poca producción, digamos, ¿sabes? Así lo veo yo. Por ejemplo, ¿qué consideras tú o crees que se puede ser comercial sin tener éxito? ¿O una vez llegas al éxito ya automáticamente eres comercial? Pues mira, ¿sabes? Eso yo siempre he pensado que ya ser comercial, que siempre lo digo, es cuando ya vendes un disco, ¿no? Por ejemplo, ya te estás vendiendo. Pero para el éxito ya serías más comercial, obviamente. Tienes que tener éxito para ser ya un grupo comercial. O sea, es mucha fama. ¿Tú crees que podría ser un artista independiente y que te cataloguen como comercial? Sin haber llegado al éxito, por ejemplo. No lo creo, pero se podría. ¿Sabes? Porque es difícil. Es difícil, ¿sabes? Porque si eres una persona que, como dices tú, pero que tengo, por ejemplo, mucha pasta y yo mismo invierto en lo mío, podría llegar a ser comercial, sin estar con un sello, sin nada, ¿sabes? ¿Tú opinas lo mismo, Minu? sí, yo creo que sí, ¿no? O sea, independiente, no comercial. Bueno, es que eso es una pregunta también muy, muy complicada, ¿no? Porque cada quien hace lo que quiere y al final, si la pegas, la pegaste. Puede ser muy independiente y hacer música muy, muy buena y al final termina siendo comercial, ¿no? Porque la gente te va a comprar, la gente te va a buscar. Pero, por ejemplo, vamos a cortar aquí un pelín. ¿Tú crees que qué definiría exactamente para ti el ser comercial y el no serlo? Bueno, mira, lo que pasa es que... Es un tema complejo, ¿eh? Sí, sí. Es un tema de opiniones. Yo creo que si tú empiezas a hacer tu música
porque te gusta, porque tienes tus influencias y tal, y es lo tuyo. Y resulta que, bueno, la pegas, tío. Y sigues con lo tuyo, y cada vez tienes más seguidores, más gente, te van a catalogar como comercial. Sí. Sin serlo, porque al final estás haciendo lo que te gusta. Entonces, el punto comercial creo que es más cuando te agarra un productor y te dice todo lo que tienes que hacer. Desde la vestimenta, desde todo. Yo lo veo así también. Y creo que Minu... Es que yo desde el punto de vista más objetivo, ¿no? de la palabra, ser comercial es, primero, saber venderte mucho, tener un sello discográfico grande que encima te pueda mover más, gustarle al mayor número de gente posible, ser no comercial. Es ir un poco a mi bola, es hacer lo que me gusta, pero ser comercial es hacer lo que me gusta también, ¿no? Claro, porque ser comercial no es lo mismo que hacer música comercial. O sea, Exactamente. puede ser comercial y ser bueno. Luego es cuando, también. luego es Claro. cuando entran, que si los sellos discográficos, que si los contratos y las condiciones, y a lo mejor eso no va contigo, pues a lo mejor ahí sí que se podría decir, joder, vale, me estoy vendiendo y soy comercial porque me da de comer. Exacto. ¿No? Es que realmente, y ahí ya es cuando ya entramos por ahí- en la parte ya subjetiva por ahí de es lo que te- es ya por ahí es la por donde palabra, tiras. ¿no? De comercial, no comercial. Pero yo creo que en cuanto a música, todo el mundo empieza porque le gusta la música. Sin serlo. Sin ser comercial. Luego están los que... Yo creo que la gran mayoría de la gente quiere ser, pues, o sea, tocar en los mayores estadios del mundo, dar una gira por todo el mundo, que le reconozca a todo el mundo. Habrá gente que no, que bueno, que le guste más. Pues, pero comercial, no comercial. Para simplificarlo. Yo creo que sería más en cómo escribes las letras, o sea, desde mi punto de vista, cómo escribirías las letras de tus canciones. Más explícitas, menos explícitas. ¿A quién va dirigido? Yo creo. ¿A quién va dirigido más bien al público? Sí, bueno, Claro. claro. Que lo escuche un niño y que lo escuche tu abuela. Yo quiero dar ahora un poquito mi opinión, ¿vale? Cada uno aquí tiene su opinión personal, por así decirlo. Hoy no venimos con nada de libro, sino cada uno ha formado su criterio y está explayando su criterio. Como dije, hay equipos y cada uno va a ir por un lado diferente. Yo, por ejemplo, considero el ser comercial y no serlo, en mi mente es algo más sencillo, algo más tangible, por así decirlo. ¿Soy fiel a mí mismo o no soy fiel a mí mismo? Todo el mundo, como ha dicho Minu, creo que empezamos en la música, o quiero pensar que todos los músicos empezamos en la música por pasión. Porque es algo que nos llamó mucho la atención, nos agrada, lo vimos de pequeño y nos flipó, y queremos algo parecido, independientemente del género. Pero llega un momento en la vida donde la música puede terminar siendo un hobby, o puede terminar siendo tu carrera de vida, tu profesión, etcétera, etcétera. He visto músicos que han llegado a la cima, y músicos que, sin más, han seguido su carrera normal, como han querido o como han podido, ¿vale? Entonces yo veo el ser comercial, el serte fiel a ti mismo cuando llega ese momento decisivo de ¿qué tengo que hacer yo con la música? ¿Voy a continuar como es una profesión? Pues venga, para continuar con la música como profesión necesito visualización, necesito gente que venga a mis conciertos, gente a la que le guste mi música, y para ello tengo que comercializar un poco mi música. Actualmente en 2025 las redes nos lo dejan un poco fácil, por así decirlo, porque podemos llegar con mi música a Australia, y yo vivo en España, por ejemplo. Pero antiguamente era un poco diferente. Entonces yo creo que hay conceptos como que se juntan, se camuflan, se enredan, y en mi mente la verdad que es un poco más sencillo y era lo que quería explicar. Si tú eres fiel a tu imagen y a tu obra de arte, por así decirlo, en mi opinión, no eres comercial. Eres comercial en el sentido de que te estás vendiendo, pero no eres comercial, eres fiel a tu obra de arte, por así decirlo. Si por otro lado llega un magnate de la música, un sello enorme, que ojo, no es algo malo, es algo chulo, es algo con lo que se puede incluso soñar, de quiero que me firme este sello del que hablábamos en el antiguo podcast, que si no lo habéis visto, ir a verlo, Epitaph, por ejemplo, a nosotros nos ficha ese sello y yo estaría encantado de la vida, me encantaría trabajar de mano a mano con los de Bad Religion, por ejemplo. Pero no por eso voy a cambiar mi esencia, no por eso voy a cambiar mis letras, voy a cambiar mi estilo de ropa, voy a cambiar nada, porque yo estoy haciendo arte, el arte es un lenguaje con el que yo me expreso. Yo quiero expresarme libremente. Si le gusta a la gente, genial.
Los artistas al final vivimos de los aplausos, oiga que se me va el micro. Y si no le gusta a la gente, pues mira, a lo mejor yo no era el indicado para ti. Es un poco como cortar con alguien, no eres tú, no soy yo, no funciona, no sé. Buja por ahí, ¿vale? Por así decirlo. Claro, ¿Qué pero opináis esto vosotros? hay que acotar también el estilo de música que estás haciendo, porque obviamente con el pop o con los estilos más cercanos a la gente, sí que hay un manual, ¿no? De cómo gustar, y ese manual se sigue a rajatabla. Creo que tengo un caso que podría ser el de Taylor Swift, que estuvo un tiempo dejándose llevar por todo lo que decía la discográfica, y después como que cortó con la discográfica. No sé muy bien cómo es el rollo, explicarme vosotros, que no lo tengo muy claro. Y después como que reeditó todos los discos, pero a su versión. Pero su versión sigue siendo, o sea, un criterio de público, seguiría siendo lo mismo, ¿no? Más o menos, en mi ignorancia. Sí, por ejemplo tú, Fernando, o vosotros también, a ver qué opináis. ¿Creéis que, dependiendo del género en el que te muevas, o el género que trabajes musicalmente hablando, podría ser un acto de traición el llegar lejos o hacerte comercial, por así decirlo, entre comillas? No. No, además... Pregunta difícil otra vez. En principio no, pero sí, también. Depende. ¿Sabes? Exacto, depende. ¿En qué balanza te quieren mover? Claro, por eso. Volvemos a lo que estaba diciendo Pedro y Fernando al principio. Todos empezamos con pasión al arte, a la música, pero todos tenemos el sueño de tocar en grandes escenarios, ¿vale? Y te dan la oportunidad. Ahora nos vamos al género. Vamos a hablar del punk rock. El punk Sí, rock. exacto, ese me La interesa. mayoría de las bandas punk rock odian la fama, por ejemplo. Pero sabes que por dentro tienes algo que te puya, que dices, quiero llegar a la fama. Es que es... Por más que tú digas... Como es un Pepito que Grillo difícil de callar, ¿eh? Claro, me gustaría la fama, pero es que no puedo traicionar, me van a insultar, y se genera ese miedo, digamos, ¿no? Luchas con lo que tienes Mira, del claro. punk, con... Y ahí es querer llegar a donde... algo. Y ahí es donde tú decides, bueno, con 2 pelotas bien grandes, tiro. Voy a ser comercial. ¿Por qué? Porque al final, si yo quiero ser famoso, vivir de la música, como está diciendo Bene, aunque yo sea punk rocker, voy a tirar porque quiero comer. Y voy a Sí, eso vivir, es verdad. voy a vivir de lo que quiero y me Sí, gusta. sí. Es un negocio. Es un Da negocio. igual, puedes ser fiel a ti mismo y llegar a lo más alto. O sea, no tienes por qué vender tu esencia o lo que sea. O sea, puede Claro, ser... claro, Yo os pongo un pero- ejemplo rápido pero- a ver qué opináis. Por ejemplo, nosotros tenemos todos un grupo, ¿vale? Como es el caso. Viene de repente, yo qué sé, el magnate, el tío Gilito, y nos pone 5 millones de euros sobre la mesa, pero dice, tenéis que vestiros todos de esta forma, con lentejuelas, flecos, estrellitas y yo qué sé, Eso un es ser sombrero comercial. vaquero. Y cambiar a mí, las por canciones. ejemplo, a lo mejor a alguno le gusta, perdón, pero a mí no. Yo no voy a ir ni con lentejuelas ni con flecos. Pero si me pone 5 millones sobre la mesa, oye, te da que pensar. Igual a lo mejor hay 3 o 4 semanas que no duermo, pensando Vale. sobre ello, de Pero- cómo me vería yo con flecos. Pero ahora la pregunta también es, nos pone la pasta y nos dice, la condición es vestirte así, pero si no me cambia mis letras y mi música, yo tiro. Te pongo el mismo Pa'lante. ejemplo, te cambia las letras. Pero te pone 5 millones en la mesa. 5 millones, ¿eh? Bueno, me lo pienso, pero... Yo- ¿Ves? Es que tú estás sin dormir igual que yo, Y no somos pero comerciales, me lo a mí pienso, realmente no me pero- mola. Pero tiro para Claro, adelante. exacto. Es que son situaciones difíciles porque hay que ver también el contexto en el que estás y en el lugar donde estás. Ojo, yo no veo igual el tener un grupo de rock, por ejemplo, o un grupo de lo que sea, o como artista, yo que sé, soy pintor, y estoy en España, por ejemplo, no es por decir nada, pero por ejemplo en España, a ver, no tienes altos cargos, pero tampoco tienes muy, muy bajos cargos. Tienes gente un poco que está a la deriva, pero ahí va, ¿vale? Estados Unidos, otros países un poco así más, que hay mogollón de trabajo, hay mogollón de gente y demás, igual. Pero por ejemplo, un artista que está de donde soy yo, en Venezuela, vive en un pueblo, en una isla, no tiene nada, tiene lo justo, por así decirlo, y de repente le ofrecen el mismo trato que me han ofrecido a mí, cambiándole su imagen, cambiándole las letras, yo creo que ese chico lo coge. Hombre, Claro. sí. ¿Qué creéis vosotros? Pero Sí, esa es no, la sí, mala sí, cara de la sí. moneda. Depende de dónde estés y en el momento en el que estés. La Claro, situación claro. Sí, sí, sí. económica, Esa es la mala cara de la moneda al Necesita final. un micro... Sí, bueno, yo Pero estoy creo aquí que en se España y escucha. también estoy mamando, yo lo pillo. Esa es la mala cara de la moneda, porque al final si coge los 5 millones de euros, al final sí se está vendiendo, pero es necesario para él. Pero se está vendiendo.
Claro, yo lo veo así también un poco. Es necesidad, pero a la vez es como... Pero te estás vendiendo. Bueno, Vas a ser ahí es comercial. donde nacen también los productos. Claro, es un O sea, producto al final. al final Eso es es una un producto. persona que lo ficharon para esto. Explícame más eso, lo del producto. Vale, una persona que físicamente es muy bonito, lo ven y lo producen, ¿sabes? Ya está. No tienes voz ni voto Milli Vanilli, para, ¿no? para hacer eso. En los años 80 eso era así, como estás nombrando, Sí, sí, sí. que hacían playback, ¿sabes? Que ni siquiera cantaban. No, no, hostia. eran otros que cantaban. Y así hay muchos casos. Entonces hoy en día existen productos, ¿vale? Joder, Pero- es que es complicado porque creo que hoy en día sí, creo que la música en general, tío, o sea, con todos los estilos, hay mucha más identidad. Te puedo decir que Bad Bunny, sí, venga, fúnenme. Pero lo que está haciendo, está intentando buscar, ¿no? Algo que sea muy de su tierra, está haciendo salsa. Y, coño, yo no lo veo mal. O sea, yo del grupo creo que soy el más hippie. Lo que pasa es que en nuestro caso, me voy a nuestro caso de Canyon Jack, sí que nos piden, joder, hacer versiones, que es que nadie conoce vuestras letras. No vais a llegar lejos porque es que la gente tal. Hacemos versiones, nos lo hemos planteado muchísimo. Eso sería ser comercial. Yo creo que sí. Sí, esa Yo es la creo que parte sí. complicada de no aceptar los 5 millones de euros, es lo mismo. Claro, ¿no? Pero hacer versiones, que nos lo piden muchísimo, para que podáis tocar en los pueblos, en las fiestas, en la verbena. Joder, yo creo que nuestra música no hace falta tampoco. No, yo lo veo como tú también. O sea, o si queremos hacer una versión que es que nos nazca, tío, no que nos los pida. O sea, es que yo soy un artista, o sea, yo hago y expreso lo que a mí me interesa expresar que con mis colegas, tío, o sea. No, y que la mayoría de las bandas aquí en España, todas son de covers, de versiones, sí, ¿sabes? mucho O sea, movimiento. bueno, la mayoría, La digo. mayoría. No, La pero mayoría. los que tienen acceso a, digamos, a estas fiestas populares donde hay mucha gente son bandas de versiones. Bandas que hagan música propia lo tienen complicado. Claro. Tienes que llegar Bueno, a pero ese público. al hacer solo covers tienes también un techo de cristal. Sí, O sea, es sí, que sí. no vas a llegar a más. No, claro. Pero a lo mejor puede ser una estrategia Claro, pero- de esa banda de decir, pues empezamos con covers para que nos muevan por los pueblos, ya nos conocen en la verbena de los pueblos, pero vamos haciendo lo nuestro. O sea, sería otra estrategia Claro. de cómo... Sí, sí, sí. De cómo ser al final comercial, Y ¿no? volvemos- de ser más visible. Y volvemos a lo mismo, que hagas covers y te muevas en ese entorno de fiesta y tal, no significa que seas comercial. Si es comercial. Hombre, yo creo que sí es Sí, comercial tío, porque eso estás significa haciendo ser lo que comercial. los demás quieren que hagas, tío. Claro. No, o sea, Sí, tú estás distrayendo al público con canciones que ya conocen, Ya. ¿vale? Pero estás yendo un poco a lo fácil, ¿no? Está Claro, Claro, fácil, claro, ¿no? exacto. No me estoy complicando la vida. Sé, estás sé vendiendo. lo que le gustan y punto. Ya está. Venderte. No eres comercial. Sí, No. porque yo si te sabía están que había pidiendo debate. covers, si te están pidiendo covers, al final están buscando cosas que ya conocen. Pero que tú no es tu te esencia. vendes como covers. No, Sí, pero eso es es que ser nos comercial. lo están pidiendo Covers. nosotros. Y te pongo el ejemplo puntual, José, Ah, no, porque no, no, es no, que... yo no me refiero a eso. Yo estoy Claro. hablando de las bandas que solo se dedican a covers. No, ya, eso es un negocio. O sea, Ya eso es está, un negocio eso- de a ser eso- para hacer a eso dinero me y refiero. yo lo no estoy entiendo hablando- perfectamente. No estoy hablando de Canyon Jack. Mente ¿sabes? tiburón. No. Estoy hablando de las bandas que solo hacen covers. Vale, una pequeña conclusión. Dale. Entonces, ¿vosotros creéis que las bandas que se dedican solamente a hacer covers, por ejemplo, de ir de fiestas de pueblo, aquí en España, que es bastante famoso, Sí. esa gente sí es comercial? No, eso es No, un producto, como dijo ¿Tú José. piensas? El resumen es que no es comercial. No es comercial. Vale, y sin embargo, si en lugar de eso coges y lo que haces es que toda tu carrera entera la basas en los covers, nunca, o sea, mismo ejemplo, pero toda tu carrera entera la basas en los covers sin hacer nunca un tema tuyo, ¿sigues pensando que no son comerciales? Puedes Yo llegar, a pienso un que sí, pu- ¿eh? puedes llegar a un punto que vas a ser comercial. ¿Dónde está ese punto? Yo lo las metería bandas como tributo. intérpretes. si no, no Serían serían intérpretes intérpretes. de lo comercial. Lo que pasa es que es También, diferente, Por tío. ejemplo, vamos a poner a este cantante, ¿cómo se llama? Que lo escuchábamos en el estudio, Pedro. El Rich Cheese. Es Richard Cheese. Richard Cheese. Muy bueno, Buah, un ¿sabes? pequeño inciso, Richard Escucharlo, Cheese. escucharlo. Os lo Escuchadlo. recomiendo, ¿vale? No os voy a decir nada, no os hago spoiler, Ok. os va a encantar. Richard Cheese. Hablemos de ese tío. Hace Richard puro Queso. covers, pero a su estilo y hace covers guapos. ¿Vale? ¿Ese tío es comercial o no comercial? Sí, comercial. Uf, a mí me costaría catalogar a ese chico. Es complicado, es complicado. me costaría, ¿Ves? ¿eh? Porque fíjate, estamos Porque a él hablando sí ahora lo de veo en un tema- término medio. Bueno, Me First and the Gimme Gimmes. Ok. O Punk Rock Factory. ¿Cómo es que se llama? No, pero los de aquí que se llaman Chitos and the Gimme Fritos también hacen versiones, tío.
Pero me ha tocado en Menudo el paso. main stage del Resurrection 2 veces, tío, en el main stage. Vale, pero otra pregunta que planteo, porque tengo dudas. ¿El que toques en un festival te hace comercial? No. No, Ok, no. ¿sabes? Pero es que la pregunta... Yo creo que lo comercial es cuando o vas a lo fácil o cambias tu imagen o cambias Exacto. tus letras. Entonces estamos de acuerdo. En mi opinión. Vale, sabes que te adaptas, te amoldas a lo que quiere la gente escuchar para que sea fácil. Pero fíjate tú, que De ya hemos vender, pasado de vender. a un estilo determinado, ¿no? Que es nuestro estilo. Ahí las cosas son mucho más complejas y sí que necesitamos vuestra ayuda porque ninguno de nosotros 6 nos aclaramos qué coño es comercial y qué no. Yo sí, ¿eh? Yo también. Porque Tengo claro, o sea, clarísimo. vámonos al metalcore, tío. Bueno, Pero, vamos a ver, el metalcore, tío. Qué jodido. Porque el metalcore está haciendo cosas que llegan a muchísima gente fusionando electrónica, fusionando mucha melodía, ¿no? Cosas que quizás cuando comenzó el metalcore, que fue una separación del punk rock y el metal, hace ¿cuántos años ya? 10, 20 años, o sea, más o menos, tío, no sé. Ahora los escuchas y hay una banda que está haciendo prácticamente reggaetón, tío. Con metalcore. Con metalcore. Que son estos que se ponen las máscaras. ¿Cómo es que se llama, Delcy? Los que se ponen toda la máscara. No, Sleep Token, tío. Sleep Token, de las últimas canciones, hay reggaetón, macho. bueno Knocked Loose también. Hay una Sí, Knocked canción Loose que también. hace un breakdown que es reggaetón. Vale, pero aquí yo voy a hacer el inciso. Vale. Yo creo que es que al final a lo mejor puede rozar lo comercial eso, ¿no? Pero ¿cuánta gente lo ha escuchado en todo el mundo? Bueno, llenan, O sea, tío. Sleep Token. ya, no, es- sí, no, pero si llenar puedes llenar, aunque no seas comercial puedes llenar. Totalmente. ¿Vale? Pero Britney Spears la conoce hasta mi abuela. Eso lo Ya, claro. Pero luego estas bandas que me estás contando, yo no las conozco. Yo tampoco sé cuál Vale. es esa. Ni yo. Pero Britney Spears, son muy buenas, aunque yo son no, muy buenas, yo no consumo Britney Spears, Él la pero sí la conoce. conozco. Los Backstreet Boys, las Spice Girls, Shakira. Shakira. David Bisbal. ¿Y qué género es ese? El buleguía. Todo esto es pop. Bueno, Sí, O sea, En tu criterio, Minu, por ejemplo, hace comercial a alguien cuando lo conoce hasta la hormiga más lejana de Hasta la los Tierra. pingüinos del polo. Que lo conoce. Claro, pero es que te está yendo al... pues estamos volviendo otra vez a generalizar en géneros y es complicado. O sea, cuando generalizas en géneros, estamos hablando de, sí, el pop, el reggaetón. Yo sí pienso que, No, por ejemplo, pero- el tema comercial afecta un poco a géneros, por así decirlo, porque no se vive igual en el pop, por ejemplo, que en el punk rock, que en la salsa, que en el reggaetón. O sea, es diferente. El Muy reggaetón, diferente, tío. yo creo que tienes una parte comercial y una parte que intentan hacerlo a su manera, un poco underground. En el pop, yo creo, o considero, o en mi opinión, todo es comercial. Sí. O sea, la idea del pop es hacerlo Es vender. comercial. Es una estrategia de marketing súper exagerada Eso es vender. para salir hasta en cajas de cereales, Eso por es. así decirlo. Eso es. Y cambiar tu imagen entera. Porque exactamente, como ha dicho Bueno. mi compañero, el pop viene de popular. ¿Cómo se llaman estos argentinos, tío, que son buenísimos, que hicieron el Tiny Desk y la petaron? Duki. No, Gabriel y... sí, el Gabriel y el... Gabriel y el otro. ¡Que llegó Paquito! Y Paco Amoroso. Sí. ¿Eso es comercial para ti, Pedro? No. No, fíjate que no. Para nada, ¿verdad? Para mí no es nada comercial. Y la Es han bastante petado, tío. original. Gatriel Es bastante y único. Paco Amoroso. Y no Paco- sé, Paco me parece Amoroso, supertop, sí. la verdad. claro, pero es que, bueno, Y volvemos. Zetangana, tío. Es Zetangana es un a mí me parece un genio. Y estábamos hablando. Y es un tío que para mí no es comercial y la ha petado, tío. Es súper comercial. Z Tangana, tío. Z Tangana es lo Es que más esto comercial es- de. Cada uno tiene su opinión. O Lady Gaga. Lady Gaga es es un talento puro, tío. Sí, Sí, pero talento, comercial pero es comercial. a A otro Lady nivel. Gaga sí la veo más comercial. Pero porque sí es Lady Gaga, comercial. tú piensas que todos los vestidos que tenía en su Sí. videoclip, o la estética y demás, es idea de ella en el fondo. Ojalá que sí me equivoque, ¿eh? Ay, Pero un yo equipo- creo que tiene hay un un equipo, equipo muy sí. grande detrás Sí, que sí, le dice, sí. tienes que hacer esto, esto y esto. Bueno, yo pondría otro sí, ejemplo sí. parecido a Lady Gaga, pero que sí me parece muy poco comercial, y sería Amy Winehouse. Joder. A mí Amy Winehouse me parece talento puro. Es una chica que sí, llegó a un sello, sí, ganó dinero, sí, hizo sus cosas, Y pero sí, fue la mataron. fiel. No, también, pero fue fiel desde el minuto 1 hasta Sí. que, bueno, se la llevó más allá. Estoy de acuerdo contigo. Sí, no. Es que al final, dentro de todo lo que es comercial, hay un abanico gigantesco de gente muy, muy talentosa y que yo siento o quiero creer que son gente que está haciendo lo que le gusta, tío. Pero sigue siendo Claro. comercial. A ver, al final. Pero si- sigue siendo comercial. Si vamos a la base de todo esto, es que
en la música, que es lo nuestro ahora, el que es comercial y el que no sea comercial es que al final es el músico, ¿no? El que es comercial al final está haciendo, y al final son decisiones de cada uno. Yo he decidido ser comercial y si a mí me dicen que me tengo que vestir de pato para hacerlo, pues yo Lo soy el haces. que he decidido hacerlo y lo hago. O sea, no está ni bien ni mal, es decisión de cada uno. Lady Gaga es una tía que yo hace relativamente poco, hace como 3 años, vi que realmente, o sea, porque yo escuchabas Lady Gaga porque te lo ponen en la radio, Claro, en la claro. tele, te lo ponen en todas partes, pero no le ponía atención. Pero cuando me vi la película que hizo, la de Nace una estrella o algo así, Sí, ahí sí. es cuando yo vi esa película y la veo cantar y dije, Dios, esta tía canta de puta madre. Sí, sí. O sea, joder, o sea, yo me quité el sombrero y dije, coño, a lo mejor me tengo que quitar un poco los ¿cómo se dicen? Los estigmas, ¿no? De decir, es que lo comercial está mal. Ahí es cuando yo abrí un poco más los ojos. Decir, A ver. así. Antes los tenía así, antes lo veía todo en 16:9, ahora lo veo en un 4:4. 4 tercios, tío. Sí, bueno, hay muchas que cantan muy bien. Billie Eilish. Kelly... ¿Eso es pop? ¿Cómo se llama? Kelly Osbourne, pero eso es... No. Katy Perry. Katy Perry, Katy esa. Perry. Pero es ¿sabes? que, a ver, partiendo de la base que decíamos antes, todos los músicos creo que empezamos en la música por pasión. Sí, claro. Por Sí. incluso un poco de talento también. Sí, En sí. algún Hoy en momento día cogiste sí. un micro y alguien te dijo, qué bien cantas. Hoy ¿O en no? día sí, Oye, incluso Justin Bieber, tío, o sea, es que hay demasiada gente También, que, sí, sí. que creo que son Sí, ese tío auténticos, canta, tío. ese Sí, tío claro que Por canta. sí. eso a lo Ese que tío voy canta es, increíble. aún así tú empiezas por pasión, ¿vale? Pero hay un punto de no retorno donde hay dos caminos. Y es el que tú eliges, ¿vale? O el hacerte, entre comillas, ¿vale? Comercial o no voy a hacerlo nunca más. A eso es a lo que yo me refiero un poco. Mm. Ed Sheeran Bueno. cantaba como el culo y ahora es un ídolo de personas. ¿Cuál? Ed Sheeran. ¿Y por qué consideras que cantaba mal? Él lo dijo en una entrevista. Sí, que empezó Sí, enseñó un audio de pequeñito de niño y cantaba, Bueno, vamos, es que como aquí- yo ahora mismo. A ver, vamos a ver, es que aquí nadie nace sabiendo. Claro, Al pero final todo es que... práctica. Sí, claro, sí, pero que hay gente que tiene también talento. están los cazatalentos, ¿no? De las discográficas Hay grandes gente que tiene esfuerzo. que tienen ojo. Dicen, hostias, a este se le puede sacar Que chicha. por cierto, cuando nos van a ver a nosotros, esos cazatalentos, pues... pasa el tiempo. ¡Ghostbusters! Ya falta poco. Hay mucho talento aquí. Ya falta Aquí poco. vienen los cazafantasmas, ¿no? Ese talento es talento. Ese talento es talento. ¡Gato! ¡Muerto! Talent Busters. No, pero yo creo que es así, ¿no? También están los cazatalentos. O sea, al final, el sello discográfico grande, Universal, todos estos, tienen su departamento de buscapeña, Claro, sí, sí. que quiero sangre nueva también. No, creo que no van a buscar a un cualquiera. Bueno, también Van- tiene que ver la imagen. Van a buscar o la Joder, imagen, o la actitud que tenga, cómo canta, o... Bueno, a este le falta, pero si le entrenamos, Bueno. le metemos caña y... Se y puede va. ver con los programas de La Voz y todas esas Claro, cosillas. que la con gente- Operación Triunfo, Hay gente que tiene La Voz, muchísimo todo talento. eso. Se abre tanto el abanico que te estamos Pero hablando de hay- toda clase de música, tío. Ese programa es muy buen ejemplo porque al principio es a ciegas. O sea, tú simplemente escuchas el talento o lo que tú consideras que es talento Sí, y sí. luego tomas una decisión. Después de tomar esa decisión, ves el producto. O sea, primero ves el producto escuchado Sí, sí. y luego ves el producto físico. Yo creo que ahí tiene que ser un 2 más 2, 4. No quedarme en 2 más... ¿Me entendéis? Sí, sí. Claro. Y luego la actitud y todo influye al final dentro del escenario, ¿no? Claro. ¿Cómo Mira, te mueves? Michael Jackson era la persona más completa dentro del género. ¿Consideras Joder, a tío. Michael Jackson comercial o Por no supuesto, comercial? sí. ya. Muy, Hipercomercial. muy, El rey, muy el rey de lo comercial, comercial. pero ese hombre era El rey del talento, pop, eso sí tío. era talento puro por todos Sí, lados. ese era puro talento. O sea, es brutal ese hombre. La era- voz, los movimientos. Pero por la- eso, o sea, yo lo que voy es que una cosa no quita la otra. Puedes tener muchísimo talento y elegir ser muy comercial. Claro. O tener muchísimo talento y decir, pues yo no quiero. ¿Por qué? Por principios, yo qué sé, por lo que tú quieras. No te Nosotros, apetece y no quieres. Pero si no tienes talento, nunca vas a ser comercial. Bueno, sí, tío, depende. Bueno, Hoy en bueno. día yo creo que sí se Espera, puede, ¿eh? Hostias, espera, me que- Yo refiero- más bien creo que todo lo contrario. A Espera, ver, espera. sí, yo me- Lo, a ver, lo acaba de nombrar él. Qué burrada acaba de No, un decir. pero artista. yo quiero decir que talento
no me hace falta que sea musical. Es algo que vean, que Vale, digan, ahora sí te entiendo. coño, este tiene Tiene algo algo, que, tiene que, potencial. que va a vender. Chispa. Este, Bad Bunny. este sí, vende, sí, sí. este Tiene vende. potencial. No es por la música, Bad Bunny. pero le vende. Es Este Bad vende. Bunny. o la tía es guapa, se viste bien, Eso tiene es. una buena estética. Eso es. poco vendas. Por ejemplo, volviendo a Lady Gaga, que me he quedado, o sea, es que se me ha quedado aquí. Lady Gaga, yo creo que es comercial, pero sin que se le haya quitado su esencia. Creo, creo. Tampoco la conozco, pero tiene una imagen muy suya. Y creo, o quiero creer, que ella es o está cómoda siendo como aparece ante las cámaras. Nunca lo Y sabremos. Billie Eilish, ¿qué piensas de Billie Eilish, tío? Billie Eilish para mí es una tía que se lo ha currado mucho, ¿eh? Sí. Se lo ha currado mucho, canta muy bien. Y además, hace 2 semanas me escuché el último disco que no sé cuándo lo sacó, que es además un concierto en directo que sale con el hermano aquí. y Me tal. sorprende, pero yo ni le hago cara a la chica, no sé No, qué. Sí, mucho talento tiene esa. a mí... No, es comercial, tío. Es la de. Potencial, hermano. A mí me gusta, a mí me gusta. Sí, a mí también, a mí también. Me gusta cómo canta, No, ni idea, no sé. Y a creo que mejor- lo A lo principal- mejor le pones la Y es- canción y digo, vale. Pero- Lo principal, tío, es Sí, no hostias. ser... No, o sea, no hay que ser hater, tío. No, ni eso ni no. funar a nadie porque es que es un trabajo que es muy duro. Hemos estado con nuestros colegas de Make War. Están haciendo la gira por Europa. Y están tocando todos los días. Y es duro, tío. Ellos los descubrieron en Nueva York. Porque estaban tocando en un local con 5 personas de público. Y por suerte estaba un tío que... No me acuerdo bien el cuento. Pero el tío era amigo de Fat Mike. Y bueno, No, los no recomendó era y tal. la mujer, Está ¿no? con Fat Records. Sí, ellos están Era la con mujer. Erin. Con Erin. Y nada, o sea, ellos no son comerciales tampoco. Make War. Escucharlos, por favor, tío. que han estado aquí con nosotros. Sí. Vale, chicos, ahora volviendo un poco, cambiando un pelín el tema, sin cambiarlo tanto, ¿vale? Yo sé que no voy a conseguir una fecha exacta ni un momento exacto porque es algo un poco ambiguo, pero quiero saber vuestra opinión. ¿Cuándo consideráis, o en qué momento de la historia musical, por así decirlo, consideráis que empezó a ser importante este tema? ¿Del ser comercial, no ser comercial? ¿O en qué momento empezamos a señalarlo o creéis que empezó a señalarse eso? Por ejemplo, tú, José, ¿qué opinas? ¿Cuándo? A ver, yo creo que eso... Muy poco tiempo, ¿no? Del tema ya comercial. No. Yo lo llevo escuchando desde yo- que nací, ¿eh? No, Yo creo a que ver, habría que Yo soy del retomar- 89. No. Nos iríamos a los 40, tío, con el rock and roll. Va, a ver, Yo ya creo va. que Elvis... Sí, sí, sí. Desde nos que vamos nacieron muy todos Yo atrás, los creo que tío. géneros. desde que nació la radio. Sí, la Pues, radio. sí, La pues, prensa, es una buena sí. respuesta. Viéndolo así, sí. Yo, Si perdón, sonabas en la radio... pido disculpas, pero porque me estaba enfocando más en redes sociales, ponte No, no, TikTok, no, eso radio, habla un poco tío. de historia. de darle, claro, a nivel de historia, desde que se escucha la radio. ¿Sabes? Que Si no, salías en la ¿sabes? radio existías y si los no, no medios- eras Los nadie. medios de Sí, comunicación. sí. Pero la es, radio creo ¿sabes? que decidía si eras alguien o no. O sea, La Eso pro- es. Bueno, sí, manipulación. La radio te Sí, sí. imponía quién es bueno y quién no. Claro. sí. Que ahí es donde vienen las modas también. Yo creo que en los años 60-70 Bad Bunny se come los mocos. Yo también. creo que se come los mocos. ¿Por qué? Él y muchos Porque la radio, la televisión y lo que se movía en esa época Bueno, eso es cierto. era los Beatles. ¿No? Los Beatles por y ya decir, iban naciendo o pues más ramas, pero era puro rock lo que se escuchaba. Europe. La guitarra, la distorsión, era lo nuevo. De hecho, la distorsión era cuando empezó a salir, que es cuando, por ejemplo, ahí es cuando empezaron a salir todas estas bandas de rock. Todos eran músicos en Y principio. yo también. creo que ahí Bad Bunny con el... Bueno, es que no conozco ninguna, pero con sus... Lo siento, pero con sus bostezos, la gente diría, pero ¿qué es esto? Ahora, ¿cómo han cambiado los tiempos ahora? Sí. ¿No? En 2025, imaginémonos que el rock nunca ha existido, ¿vale? Complicado. O ha muerto, o sea, existió, pero ha muerto todos los que... y vuelve a salir. Yo creo que, por ejemplo, Black Sabbath, a día de hoy, empieza Black Sabbath a día de hoy, 2025, como banda nueva, y se come los mocos. ¿Por qué? Porque digamos que no está en la ola de cuál es la moda ahora.
Yo Pero creo que es sí, la Pero parte las modas comercial y están no. para Pero romperlas, si ¿eh? viene con un sonido nuevo, fresco, que Claro. no existe, pues puede ser interesante. Hoy Yo en opino día como no José. es aceptado No. cosas Es- nuevas, tío. ¿Que no? Yo pienso creo como él que es también. más qué es lo que quieren imponerte que está bien, o bien, qué está de moda y qué no. O sea, hablemos del K-pop. Que está de moda. El K-pop, BTS, ¿no? Que sale, o sea, venden, Sigue de moda venden, eso. venden de Sí. todo. Estos tíos venden hasta gomas de pelo suya. O sea, Hasta estos patatas, tíos han ¿no? conseguido ser, yo creo que para mí es lo más comercial que han conseguido hacer. Porque en Corea creo que hay una ciudad que por ellos hicieron, por un concierto suyo, decoraron toda la ciudad de BTS. Joder, Habla con propiedad. propiedad, ¿eh? Es que eso da pasta. Qué grande el O beso. sea, eso da pasta. Y estos tíos, pues... Bueno, es que el K-pop, la industria de la música en Corea es jodida. Porque al final sé que al artista lo exprimen hasta lo Eso. más mínimo, o sea, Eso te- hasta eso te iba a la decir. última gota. Y hay muchos, Los o sea, explotan, desgraciadamente, los hay explotan. muchos que se suicidan. Ultra comercial. Hay muchos que se suicidan. Y esa es la parte que a mí, dentro de lo comercial, no me gusta. O sea, Mino, ¿y qué piensas tú de la industria musical aquí en España? yo no pienso de la industria musical de la No quiero Yo tengo pensar. otra pregunta mejor. Ahí A no ver, me voy a mojar. Muchísima volviendo al diversidad. K-pop, que por ejemplo controlas del tema. ¿Tú crees que en ese género en concreto, el género del K-pop, existe una faceta o existe un algo underground o no comercial? Yo lo veo como todo comercial, o sea, es Muy como es la comercial, esencia de ese claro. género, ¿no? Claro, O porque sea, es te el vas a meter en gobierno. ese género, es así y punto. O sea, Sí. no veo haciendo conciertos privados en sótanos, por ejemplo. No, que escuchen no, 5 no, personas. Claro, es otro género, pero, tío. Exacto. pero os voy a decir una cosa. En Corea, o sea, ya os explico un poco. Corea, por lo que yo sé, la sociedad, ¿no? La cultura de Corea se mueve muchísimo por modas. Muchísimo. Y en los 90, el punk tuvo su auge. Duró 5 años así, pero tuvo su auge. Ahí es cuando la gente conocía, pues, para mí yo creo que son dos bandas los papás del punk en Corea, que son Crying Not y No Brain. Que además son amigos, y se van haciendo covers de ellos, y bueno, Ah, qué chulo. y ahí tuvieron, como en Corea tuvo su momento de auge, pero ya se cambió. Y ya era más tipo los Backstreet Boys, pero como NSYNC. Y ya era como demasiada americanada. Todo lo que hacía en Estados Unidos, el pop que se utilizaba en Estados Unidos, pues metían a un boys band de estos, 5 tíos, a bailar igual y a hacer no sé qué, y a partir de entonces empezó eso a crecer. Más, consiguió mucha popularidad en Corea. O sea, en el resto del mundo nadie lo conocía. Ahora, con YouTube, llega Psy con el Gangnam Style y abre las puertas a todo Corea. Eso es verdad. Y a partir de ahí ya el K-pop hizo boom. O sea, el K-pop estaba con YouTube, el K-pop, o sea, sin YouTube, K-pop estaba aquí. Solo lo conocían en Corea. YouTube Esto es un producto ya local. la empiezan a ver un poquito, ya los fans, ¿no? Ese comercial en Corea, pero en el resto del mundo no llega a ser comercial porque tampoco lo conoce todo el mundo. Y de repente llega Psy, hace Gangnam Style, peta a lo bestia y ya empiezan como a decir, coño, a ver, ¿qué cojones hay en Corea? Y ya a partir de ahí empiezan a salir bandas de Corea, tal, no sé qué. Llega BTS y BTS es que parece que se ha comido todo. Y ahora empiezan a sacar bandas y bandas y bandas y bandas y bandas y bandas. O sea, de hecho están haciendo giras, llegan hasta España, que yo he flipado. He dicho, pero en España hay gente que lo ve. Hay te sorprendería. muchísima gente. O sea, Sí. yo veo en Nuevos Ministerios y están Es horroroso. los de K-pop, o sea, los grupitos de K-pop haciendo los bailes de K-pop y yo... Te lo sabes, ¿no? hostia, no sé, porque lo he visto. O sea, yo flipé, dije, ¡hala! ¿Y esto? Venga, Y- venga, viste. y de hecho, Yo los hago cuando me vi siento mal en también. redes sociales, antes de ayer o ayer así, ¿no? Haciendo scroll, Quechua Pop o algo así. Y es el Qué gracioso. K-pop, o sea, es la imagen del K-pop, pero en Perú. Ole. O algo así. Y digo, Entonces es el cupón, coño, ¿no? pero, o sea, comercial
hiper comercial. Y que están sacando ramas nuevas ahora. Bueno, mira, a mí no me Por parece cierto, mal, ¿eh? No, pero- me parece muy bien, tío. No, está bien, pero ahora tengo una duda. ¿La Tigresa del Oriente es de dónde? ¿Del Perú o de Ecuador? De Perú. De Perú. De Corea. Si es de Oriente, joder. Si es de Oriente, y Esa- los tigres son en coreana, Corea. ¿Esa tía es comercial o no De comercial? Tailandia a Corea, elige. Hostia, Y yo tengo creo otra que pregunta. ¿Ah? La ha pegado, esa la ha tía pegado. es comercial. Yo o creo no que es bastante comercial, La Tigresa del Oriente. Mira, volvemos, Y ya que volvemos y estamos escucharon en su grupo. escucharon su nuevo éxito que venimos hablando. Ahora hace un cover. ¿Y saben de quién hace el cover? Pineapple. De Soda Stereo, tío. Ah, La ciudad de la furia. wow. Madre mía. Ma- Ahí se los dejo, ¿sabes? Venga, perdona. Volviendo a grupos, por cambiar un poco el tema también. ¿Por qué pensáis, o por ejemplo, yo en mi cabeza lo tengo de una forma estructurada, pero quiero explayarlo a vosotros para que me deis vuestra opinión? ¿Por qué pensáis que dos grupos tan parecidos en género y en época, como Green Day y Rancid, por ejemplo, los dos son muy bien aceptados por el público, muy bien aceptados por la crítica de lo comercial no comercial, o sea, no los terminan de catalogar como tanto, pero sí tenemos un grupo como Green Day, que lo podemos meter en la casilla de lo comercial, y un grupo como Rancid, que yo lo metería en la casilla como lo no comercial, por así decirlo, como un ejemplo de lo no comercial. ¿Qué opináis al respecto? Green Day es melódico y Rancid no es tan melódico, tío. Green Day. ¿Tú piensas que van por ahí los tiros? Sí, Green Day tiene mensajes muy concretos. O sea, Rancid ¿por qué también. tiene una aceptación uno como este no es comercial y este sí es comercial? Por lo melódico y por la velocidad de Green Day. Green Day, aunque es rapidito, es punk normal, pero es que Rancid es más extremo. No, Puede ser una opción. ¿Tú qué opinas, Minu? Yo creo que Green Day es más pop punk, ¿no? Puede ser. Uf. La apariencia también de La imagen, Bueno. sobre todo la imagen. van de traje, no van así muy locos. La imagen, ¿sabes? Hay una producción, obviamente Green Day está por un sello grande y tienen dinero, tienen pasta para hacer un buen vídeo guapo. Yo tiro un poco más por ahí, creo también. que sea visible, aunque tengan imagen de rockero punky, se ven bien, por ejemplo. Y si vamos a unos vídeos de Rancid ni se preocupa, ¿sabes? Están aquí en su sala de ensayo, tienen ahí una cámara fija, otra en movimiento y, por ejemplo, Tim Armstrong tiene su barba mal arreglada, ni se la acomoda a nivel de imagen, es como, uff, este tío no me vende nada. Más bien si lo veo, cruzo la calle. Sin por Sin ejemplo. embargo, Tim Armstrong, ¿sabes? Tim Armstrong está metido hasta en la sopa. O sea, está en todas Sí, partes, tío. sí, sí, Sobre pero- todo en los 2000 estuvo metido en cualquier Tim tipo de Armstrong de proyecto. Green Day. Tim Armstrong es de Es Rancid. Rancid. Y de Green Day. No, ese es el hermano, es tío. verdad. Estaban liando, ¿eh? No son Sí. hermanos. Nah, no son Pero tú hermanos. veías al de Rancid hasta en la sopa. Sí, sí, tío. Muchas producciones con Good Charlotte, con Travis también. Joder, está No, y está en la él, sopa, él- tío. él ha ayudado a hacer producción a Justin Timberlake, a Pink. Yo sí que Sí, veía sí, a sí. Billy Joe Armstrong hasta en la sopa. Sí, también. Pero a Tim Armstrong, Sí, no sí. te creas tú que le veía mucho No, sí, en sí. las cajas de cereales, ¿sabes? Hombre, al final al ser más comercial Green Day, Billy Joe lo vas a ver mucho más en cuanto a imagen, te va a venir mucho más verlo Hmm. que Tim, que al final al no haberte quedado tanto en lo comercial, quizás tu imagen, aunque haya abarcado mucho, no se haya visto tan visible y luego creo que igual no ha hecho tanto, que igual yo ha dicho hago 4 chorradas, pero al ser más visible, como comercialmente hablando, igual si tú has notado que lo tienes en todos lados. Yo lo he notado un poco más por el rollo de, por ejemplo, Green Day como grupo es un grupo, a mí me parece que tiene un talento increíble. Son unas personas que a la hora de entrenar, lo que es ensayar y preparar canciones y preparar conciertos, son unos máquinas dignos de admiración. Pero quieras que no, estaban dentro de una discográfica que les movía, les conseguía conciertos, les hacía videoclip. Un poco, yo creo que les moldeó un pelín la imagen, por así decirlo. No sé cuál era la esencia real de Green Day cuando empezó, porque pues, no los conoceríamos y no lo vamos a saber nunca, al menos de que hablemos con ellos. Pero a lo mejor, era algo un poco distinto y vino una productora o vino un sello y le dijo, mira tío, vamos a hacer las cosas de esta manera para que funciones mejor en la época en la que estás actualmente. Sin embargo, volviendo a Rancid, yo a Rancid lo veo como del otro bando. Como un poco, yo empecé haciendo esto, ¿vale? Y como no me quiero vender, pero, a ver, quiero vivir de la música, quiero ganar dinero, quiero hacer mis videoclips, hacer mis cosas, pero no me voy a vender como tal, ¿me entiendes? De ven y moldéame, no.
yo soy más punk rock, por así decirlo, Son más fieles. de la época. Entonces, ellos llevan un poco la filosofía de do it yourself, de hazlo tú mismo. Yo me grabo, yo hago mis letras, yo me visto como a mí me da la gana, yo me consigo mis eventos. E incluso hay eventos que han organizado ellos Sí, directamente. sí. Discográficas que se han Sí, montado sí, ellos. sí, claro. Claro, sí, sí, sí. Yo voy un poco más por ahí, yo creo. Sin embargo, Totalmente de se pueden acuerdo. tomar la licencia de tener un disco listo y en último momento cambiar todas las letras de las canciones. Se lo pueden tomar y nadie les va a decir nada. No tiene ningún promotor detrás. ¿Estás loco? ¿Qué has hecho? No. Eso creo que es indestructible, ¿no, José? Sí, en ese disco a última hora Tim cambia letras porque tuvo el tema este con... El despecho con Brody. Con la Brody de él, de Steeler. Pero ajá, no nos desviamos del tema. Ajá. Os hago otra pregunta. ¿Creéis o qué opináis vosotros sobre esto, ¿vale? ¿Creéis que en 2025 es posible no ser comercial con toda la cantidad de redes sociales, algoritmos, Facebook, Instagram? ¿Es posible eso? ¿Es posible no ser comercial? Sí. Yo diría que no se tiene que ser comercial ya. Porque puedes hacer lo que te dé la gana. Tienes tanta difusión. Yo creo que todo lo contrario, hagas lo que hagas vas a ser comercial. Yo pienso un poco así también. Como Joder, que qué está difícil. crucificado. Está todo tan ya masificado, o sea, está todo ya inventado que como ya casi todo se cataloga comercial, a no ser que busques un sonido nuevo y seas fiel a tus orígenes, no sé, yo eso veo Pero muy es que complicado. no- Yo discrepo. Sí, Venga. exacto. ¿Sabes? Dime Sí, tu estoy opinión. contigo. Te O sea, escucho, a ver. Hay más herramientas, sí. Pero yo puedo decidir no ser comercial. ¿Sabes? Que a mí me da igual si me ve la gente o no. O sea, al final es un poco lo que yo he dicho al principio. Para mí, comercial, no comercial es ser comercial. Quiero gustarle a todo el mundo. Y ser no comercial es yo hago lo mío y yo si eso me centro más en un nicho de mercado más reducido. Si te gusta... Yo le hago lo mío a mi público. Por eso, si Y- te gusta bien y si no también. No, pero Claro, yo no si te puedo- gusta, bien. Y si no te gusta, Y por Es que a ejemplo, mí me da igual. las redes sociales, ¿sabes? No estoy preocupado en llegar a 1 millón de visualizaciones. Si me ven 100, perfecto. Claro. ¿Sabes? Es que da igual, ¿sabes? Ahí es donde sabes si te vendes o no y Puede el ser. objetivo que quieres. Vale, entonces, nombradme, por ejemplo, una banda o un grupo o un artista independiente que creáis que haya logrado un equilibrio entre una cosa y la otra. Serco. ¿Por qué? Es un chico que escucho yo que siempre se ha mantenido fiel al rap y al flamenco. Dentro de su estilo, yo por lo menos es un artista emergente que yo escucho desde hace un par de años y de lo que yo he visto no ha soltado mucho. Dentro del ser comercial, es que el ser comercial decía Minu que es gustarle a todo el mundo, pero yo opino que ser comercial es tratar de, si quieres vivir de la música, no te queda otra opción que ser comercial, pero sin ser malo por ello. O sea, que tengas tu estilo, que tengas tu esencia, pero que puedas vivir de ello. O sea, Sí, que te un poco. conformas con lo que haces. Claro, no. Que no cambias lo que haces realmente. No cambias lo que haces y además lo monetizas. Claro, pero... Eso es ser comercial. Pero, No todo el mundo le gusta lo que hace. claro, pero también está la parte de que yo opino Ujú. que yo como músico, como artista, a mí me encantaría tener fama y vivir y tener mucho dinero. Si llega la oportunidad no la voy a dejar pasar. Pero si llego a estar en un nivel que me da dinero y estoy bien, sin tener tanta fama, está bien también. No significa que sea súper comercial. Pero es que ser cantante y ser comercial va de la mano, la fama y la música, no te Que queda sí, otra. pero estamos hablando de... es que es difícil, el tema es difícil porque cuando nos referimos a comerciales es que eres top, que apareces hasta en la sopa. ¿No? No. Es ¿Me que depende, equivoco o no? depende. Hay De hecho, niveles. mira, os voy a O sea- hacer otra pregunta, a ver si esta nos responde la anterior, ¿vale? ¿Creéis que con el tiempo, por ejemplo, o sea, desde que empezó esta movida, que hablamos desde, yo qué sé, desde que empezó la radio, por ejemplo, hasta ahora, el concepto de ser comercial y no serlo ha ido evolucionando y cambiando? sí. Hombre, Yo pienso que Muy sí. poco. O sea, antiguamente a lo mejor ser comercial era el que pagaba y hacía lo imposible para aparecer en la radio, Sí. y el no comercial era el que, mira, yo voy a tocar lo mío y si algún día estoy en la radio, pues genial, ¿no? Bueno, sí, eso Lo veo es- así. así. Pasó un poco el tiempo y empezó a ser comercial el que salía en anuncios publicitarios, en videoclips, con la televisión, por ejemplo, el que, yo qué sé, lo que hablábamos, cambiaba su imagen un poco, porque yo creo que en la radio el tema de la imagen
en esa época era un poco más a la hora de un concierto. Es como la imagen de un artista en concierto. Sí, totalmente. Entonces eso estaba organizado de una forma como muy cerradita. O sea, Sí, tampoco los es que hubiera programas de tanta televisión, identidad, por no así había decirlo. tanta difusión visual Exacto. del artista, pero sí, en televisión, en las fotos, en las revistas, pero era muy, muy puntual. No es como ahora que todos los días te tienen que ver. Por eso, o sea, creéis también como yo que se ha reinventado lo Sí, que es el realmente concepto de sí. ser o no ser Totalmente, comercial, sí, según la época. totalmente, sí, totalmente. Y masificado, rollo redes sociales y todo eso. Claro. Al final tienes que vender un producto constantemente, Un ejemplo. habitualmente, y gastarte mucho dinero Fulanito de tal sale con la camiseta X. y ya te la quieres comprar. ¡Pum! Yo quiero esa Me camiseta. gusta A algo nivel más, de Claro, no la patrocinio, sí. quiero. ¿Me explico? Sí, y sí, ahí sí, sí. empieza Eso es ser comercial. el rollo. Al final yo creo que ser comercial o no ha evolucionado con el pasar de la tecnología. O sea, a mejor ha ido la tecnología, más que ha ido viendo ese producto. Ya no es escucharlo y decir, me suena guay, sino lo estás viendo. Pero además Claro, ha ido hasta... claro, yo sí, diría que el ser comercial ha Que ido lo a vendes, mal. que lo vendes visualmente Sí, claro. también, ¿sabes? Sale el... Te identificas música también, y ¿no? vendes ¿Sabes? Pienso yo. Pero también para nosotros ser comercial implica mucha parte visual, ¿eh? Porque Sí. tienes que buscar, o sea, nosotros para ganar dinero es muy difícil. ¿Qué hacemos? Merch. ¿Eso es ser comercial? Sí. No. No, pero que estamos... Camisetas de Nirvana se venden todos los días y la gente no sabe quién cojones es Sí, Nirvana. exacto. Eso es verdad. Guns N' Roses tiene un mogollón de camisetas. Y digo, pero Porque joder, ¿te los gusta diseños Guns N' Roses? son No sé bonitos. qué, ¿Qué es eso? quién es. No, El la diseño camiseta es que lleva. comercial. Claro, pero a nivel visual, ¿sabes? Te refieres a material pop, ¿sabes? Claro, el diseño Claro, lo que es pasa que cuando comercial. hablas de licencia es otro O mundo. Tú como persona, ¿sabes? De tu imagen, de cómo vistes y demás, ¿sabes? Porque ahí ya son cosas distintas. Yo El creo que para diseño mí de una la banda camiseta. que no ha cambiado el concepto comercial y Canyon Jack. me vais a funar, tío, Avenged Sevenfold. Ha hecho lo que le da la gana y ahora está haciendo cosas que a nadie le gusta, pero lo sigan haciendo, tío. ACDC. A mí me gustan. ACDC Que es lo una hemos banda que hablado no ha antes. cambiado También su no ha esencia. ACDC es atemporal. Es atemporal, sí. Sí. Desde que empezaron No hasta suena ahora igual. no han cambiado nunca. Sí, de escuchar Linkin Park. Linkin Park es muy comercial. Yo A creo mí- que a es mi un, parecer, es ¿eh? un Es punto bastante muy comercial. interesante. Es una Pero banda, tiene- es una que esa banda fue la que época produce de bueno. Dividir. Pero es que Producida, tiene esa una banda es esencia producida. muy... Sí. No sé, yo cada vez que escucho una canción de Linkin Park... Perdón. Cada vez que escucho una canción de Linkin Park a mí es que me suenan mucho a esa Pero, banda. ojo, una cosa es que tú a lo mejor te estás refiriendo a que al no ser comercial no tiene talento. Pero no es lo mismo ser comercial a hacer música comercial. Claro, pero el concepto, el entorno de Linkin Park, que fue la época en la que estuvo, era MTV. Y salir en el MTV, créeme, que era un poco, Claro, pero era eso- un poco lo comercial, Y por que así es, decirlo. es una banda producida. Sí, 100%. Hicieron casting para el vocalista, 100%. para el bajista. Pero era música Bueno, comercial. como Incubus, Sí, sí, es como música Incubus, que comercial. también era dentro de su Pero que buscan mundo. gustarle a todo Salía el en la mundo. radio. Sí, sí, Estaba pero... en Sí, top sí. 1 de la radio indie End. Claro, En pero el por- 96, ¿Pero por o así, qué? no me acuerdo. ¿Pero habéis escuchado algo parecido, como tal? Es que eso, ahí Claro, voy. ahí Una está. cosa no quita la otra. Claro. O sea, tú puedes tener talento, ¿vale? Hacer algo único, por así decirlo, pero de alguna forma o de otra te pueden catalogar como comercial. Sí, porque masificas Sí, su estilo. Exactamente. Es que es complejo. O sea, no, Ahí, no es solamente cambiar es tu un- imagen, puede es cambiar la complicado, imagen. sí. De hecho, Muy aquí voy a complicado. otra pregunta, por ejemplo. ¿Pensáis que es culpa, por ejemplo, Delsin antes hablaba de la tecnología, a medida que fue evolucionando la tecnología un poco, fue cambiando lo comercial de una manera o de otra, ¿no? Más visibilidad, menos visibilidad. ¿Creéis que el público tiene algo de culpa también? Sí. Cuando te señalan como De comercial. lejos. Sí, Sí. ¿Vosotros qué totalmente. opináis? Sí. La gente, los medios de Sí, comunicación, sí, sí. la prensa... Incluso- Sí, poco a poco. Incluso Va a ir una banda avanzando. no se considera comercial, con que un grupo te diga, ¿estás vendido? Ya Da estás igual, tochado. es como un efecto, es En como un la efecto sociedad cadena. está vendido ya. Y puedes no querer serlo, Claro. pero lo Que te cataloguen dicen como que lo tal. eres. A ver, imagina que te escucha alguien de Ernie Ball, de las cuerdas de guitarra, y te patrocinan Ernie Ball. ¿Eres comercial por eso? No. Yo, es que claro. hombre, no, es Yo, que es yo un creo que lo concepto sería patrocinado. cuando Ernie Ball te dice, aunque no te gusten, Utiliza. tocas con lo que Claro. te estoy dando. Marshall hace eso. En ese momento Marshall sí lo hace, pecas sí. de comercial. Marshall hace eso, que hay muchas bandas que llega Marshall y dice, a partir de ahora, durante 5 años, solo vas a tocar con Marshall. Como nosotros, Y mira, dice- estamos ahí. Dice, no, es que a Marshall. mí. Es que a mí me gusta más el sonido Orange. Y dice, no, que me da igual, que vas a tocar con Marshall, porque yo, Marshall, te estoy patrocinando y durante 5 años en todos tus conciertos quiero que toques con Marshall. ¿Y qué hacen?
tocan con Orange, pero se ponen los cartones de Marshall así atrás Qué guapo el sonido, ¿eh? y ya está. Y dicen, joder, ¿cómo consigue el sonido de Orange con un Marshall? Qué Y de, chivato, ya les han pillado por tu culpa. Pero si eso lo sabe todo el mundo. Concepto roto, Si ya. a Marshall le suda la polla, dice, pero si, mientras que salga mi nombre ahí, me Sí, vale. sí, Lo que Están tiene que ser la hablando de los Ampli. Yo pensé que Marshall era una cantante invitada. No, Marshall, de- Marshall, los tejanos, tío, los tejanos Marshall. O sea, si un Tienes un amigo grupo, Marshall, joder. si al grupo no le gusta Marshall, beber claro, Coca-Cola, Marshall. si a un grupo no le gusta beber Coca-Cola y todos beben Coca-Cola porque una marca se lo dice, son comerciales. Sí. Pero Cristiano Sí, Ronaldo la vendiendo. quita. En eso estamos Esto todos de no, acuerdo. agua. Sí. Estás vendiendo tu imagen a esa marca. Claro. Sí, Estás siendo claro. comercial a partir de ahí. Pero te pongo otro ejemplo. Puedes tener un grupo que te patrocine Coca-Cola y tú bebes Fanta. Bueno, Fanta no, bebes agua, pues no quieres Coca-Cola, ¿vale? Por ejemplo. Pero quieres sí o sí aparecer en la tele. Entonces no te importa pagarle al que sea, hacer lo que sea, para que te saquen en la tele. Yo a ese le sigo viendo como comercial también. Sí, Porque también. él que está vendiendo. Es que ser comercial Claro, tiene dos ya partes eres buenas tiene- y malas. Ya eres una imagen. Ahí Es ambiguo, pero se puede ir. Hay como muchas puertas para entrar a los comerciales. Vamos, por la decirlo de conclusión alguna forma. sería Yo quiero ser renunciar comercial, a ¿eh? tus valores, renunciar a tu estilo Algo así, por dinero. algo así. Es la pasta, al final es pasta. Aún así, ojo, yo quiero ahora hacer otro inciso, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora hablarán ellos y darán su opinión, pero yo, por ejemplo, ni comercial, ni no comercial, a mí me da igual. O sea, no me importa lo que hagas. Yo te voy a escuchar tu canción y si me gusta, pues te seguiré escuchando. Seas o no seas comercial. ¿Qué opináis vosotros? Tú, por ejemplo, ¿qué opinas, Fernando? O sea, si tú ves un grupo que es no comercial, dices, no lo escucho. O un grupo que es comercial, dices, no lo escucho. Ni Solo de por coña, eso. ni de A coña. mí me da Yo igual. respeto mucho la música y respeto también, mucho a los mí me da músicos, igual. tío. Sí, sí, O sea, y de verdad que en ningún momento me lo he planteado. Ni siquiera con Blink 182, Blink 182. Mira, No, a mí eso- ese grupo de ejemplo que ha puesto él, Blink 182, es un grupo que a mí de pequeño, yo la primera canción de rock que escuché se llama In the End de Linkin Park, y la escuché en la radio, y me gustó muchísimo, y a partir de ahí empecé a averiguar más, encontré a Iron Maiden, encontré otro un montón de grupos, ¿vale? Pero por ejemplo, con Blink 182, cuando lo descubrí, a mí me gustó un montón. Travis Barker en la batería es brutal, yo soy batero, a mí me encanta ver las cosas que hace y aprendo un mogollón de él. Pero cuando empecé a patinar y empezaba a ir a las plazas de Caracas o a los skateparks, y me decían, ¿qué escuchas, chaval? Porque yo era un niñato, yo tenía 11 años o 10 años. Blink 182. No sé qué mal, no sé cuánto, eso no es punk rock, eso es tal. Todos me hacían lo mismo. Y yo, Y a día de hoy es igual. Me sentía mal, me sentía atacado. Digo, esto no debo escucharlo, debo escuchar otra cosa, no me tiene que gustar. Pero Claro, luego llegaba a mi también la casa y decía, presión, ¿no? "Pero La- es que me gusta". La presión de la gente. O sea, a mí Blink 182 nunca me dejó de gustar. O sea, ¿qué Bueno, quieres que te diga? Pero me entiendes, Sí, sí te entiendo. con Yo- una edad ya tienes un criterio y ya te puedes defender. Decir, mira, Sí, a mí sí, me da sí. igual lo que me estás diciendo, a mí me gusta y punto. Pero con 11 años, 10 años, tío, a mí me venían chicos de 20 años a decirme, joder. tonto, no escuches eso no es punk, tienes Ya, que escuchar sí. esto, esto y esto. Yo hubiese Y a sido uno de esos, ¿eh? Claro, sí, lo Sí. sé. Yo cogía los CDs y los escuchaba. Y pero tú me mismo. sentía atacado, tío. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, Sí, era claro, como que pero- escuchabas Blink 182 a escondidas. Y era punk tío. rock. Fíjate. Era punk rock. Pero que nunca ha Igual. dejado de ser punk rock, tío. ¿Quiénes fueron a verlos cuando vinieron ahora? Yo. Tú no fuiste, ¿no? Yo no pude. Yo no fui porque no quise verlos, me obviamente. encantó. A O sea, mí fue no, increíble. Me gusta, tío. Lo digo y no soy hater ni nada. A mí me gusta Blink 182, pero sí puedo decir bobo! que... ¿Qué mirado? eso? ¿Qué mirado? ¡Mierda! Anda pa' allá, anda pa' allá. La venganza Anda es pa' allá, dulce. bobo. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos se hacen famosos con el disco este de Nema, ya el ver que mucha gente lo escuchaba, a mí ya me dio rabia. Era como, joder, esta banda de Que mierda. son confesiones que nunca había ¿Sabes? escuchado de José, tío. Bueno, ¿Por qué me criticabas tanto? Porque ya En la no nos capilla. duchamos juntos. Y No me bueno, toques. y lo dejé de escuchar. Entonces ya por ahí, y lo dejé de escuchar porque estos se vendieron. Y llegué a pensar así, para ese disco, ¿cuánto teníamos nosotros? No se dice la edad, pero estábamos jóvenes, ¿no? 18. Viejo joven. Ese disco teníamos no, 18. Hace No, como Enema, 40 ¿no? años, ¿no? Sí, Entonces, del 99. Boomer. Y Offspring. Offspring también Yo sufrió. tenía 10 años, exacto. Offspring también sufrió mucho Yo- bullying. ¿Eso qué año era? bullying. Un poco, la verdad. Offspring- Es que Offspring tuvo fue- un marketing yo estaba en exagerado. proceso. Sí, con el americana. Chicos, para un Los segundo, para huevos, un segundo. papá. No podemos hablar todos al tiempo. Ok, perdón. Por parte, está hablando Fernando. Sí, que Offspring. Offspring tuvo también ese mismo caso de que fue acusado de comercial con el americana.
Y con el X-Nion de hombre, y joder, nunca me dejó de gustar. O sea, No, vamos, yo- que no estaban haciendo lo del Smash y mucho menos con el disco anterior que era punk, pero muy, muy bestia. Y ahora tú los escuchas y siguen siendo ellos, tío. No han dejado Sí, han metido ritmos nuevos, sonidos nuevos, pero joder, tío, que no... Tienen su no. esencia aún. ¿sabes? ¿Me podéis dar un ejemplo? Por ejemplo, tú, Minu. Dame un ejemplo de una banda, o tú, José, el que queráis, me da igual, que en algún momento fue comercial y consideráis que se recuperó de ello. Fue comercial y se recuperó de eso. Sí, o dejó de serlo. Dejó o de- quiso dejar de serlo. Una buena pregunta. Yo te diría un poco, por lo último que he escuchado, Son 41. Podría serlo. Pues Son 41 en sus inicios era como la Pepsi-Cola de la Coca-Cola con Sí, Blink, por sí, ejemplo, en la época de MTV. Sí. Yo los veía Sí, así, cuando ¿vale? salieron todas esas bandas. Era sí, dos sí. caras de la misma Para moneda, mí, que es estaban que- compitiendo entre ellos. Sí. Y sí. ahora tienen un sonido pues más verdad- evolucionado. Mira, ahora que lo dices, sí, porque yo lo veo a Son 41 como que tuvo una evolución, ¿no? Era un punk o pop punk, ¿no? Sí, es pop punk. Vamos por ahí, pero yo sé que el Dave, el Brown, el guitarrista, Dave Brownstone, creo que era. A ese tío yo sé que lo que le mola es el metal. Y Bueno, Entonces y a igual medida fue comercial a la hora que se metía el pop punk, ¿no? Pero a medida que iban avanzando, según los discos que van avanzando, tú vas escuchando los discos y sobre todo los últimos, sí que va metiendo más, como que le dejan, como, a mi parecer, más rienda suelta a, No, vamos y- a hacer este sonido que es el que Sí, te mola a ti, sí. te mola a ti, me mola a mí y vamos a hacer Bueno, así. pero es que si nos vamos por ahí, sí es verdad, con esa banda es un buen ejemplo, porque ellos empezaron con lo que estaba de moda en MTV ahí sonando, el pop punk esto, dale, los vídeos de coña, somos chicos rebeldes, pim pum pam. Hoy en día creo que conservan su misma imagen, pero fíjate lo que estás diciendo, Mino, estoy de acuerdo, porque también aparte de que van tirando más al metal, ¿vale? Que ya están tocando otro estilo de música, también tienen música suave, ¿sabes? Sí. Tienen melodías Pero yo creo que siendo punk rocker o metalero, ¿sabes? Como se quieran identificar, le pueden llegar a la abuela sí, con esa canción. pero a lo que yo me quiero referir con Son 41 es que no es se centran tanto en hacer ese estilo de música, sino que yo creo que es más, vamos a hacer lo que nos gusta a nosotros. Bueno. Por eso tiene tanto color, ¿no? Sí. O tanta diferencia entre una canción y otra. Tú sabes que banda... Cañón Jack tira por ahí. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, mira, ya tengo la banda que me estás preguntando. Otra banda que es así, corríjame, pero para mí considero ahora mismo sobre la pregunta es Muse. Joder, vale. Sí, Muse. Porque Muse es una banda Cayó en un momento comercial. Sí, que pegó sí. durísimo y hoy en día no suena mucho. ¿Pero por qué? Porque se han dado el gusto de producir discos que ellos quieren tocar. Como Wow. los que te gustan a ti, los Vampire Weekend. Sí. ¿Sabes? Que tuvieron un disco, ¡pum! Bombazo. Y cada disco es una Música historia. un poco experimental, por así decirlo. Claro, ¿sabes? Y se la suda si les baja el público o no. ¿Conocéis la historia actual de All American Rejects? No. Lo que les ha pasado. No. Pues ellos están un poco, esto está pasando ahora mismo, ¿vale? Ellos están un poco como, no en contra, pero sí luchando en contra de los precios tan elevados en los que están los conciertos, ¿vale? Ujú. O sea, ellos los conciertos que estaban dando, los precios eran desorbitados, o sea, una locura. Y las reventas ya, otra locura. Entonces, habían muchísimos fans que no podían ir a verles solamente por eso. ¿Qué están haciendo ellos ahora? Se han quitado de todo, no vamos a dar conciertos oficiales, están alquilando lugares abandonados, campos, casas rurales y están dando conciertos muy económicos, pero lo llevan, lo organizan y lo hacen todo ellos. Son unas pedazos de fiestas. No digo por esto que al ser un concierto comercial y producido y demás, no sea un fiestón, yo me lo paso muy bien. Pero este rollito de que no hayan reglas y que todo esté sucio y podrido, mola un montón, le da American un Pie, mogollón ¿no? de cena, ¿eh? Tipo American Pie. Exacto. Bueno. Mola un montón, ¿eh? Yo creo que otro artista que está con eso mismo que considero, y lo respeto mucho porque Yo se respeto mucho respeta también. a todos los artistas que hacen eso, de verdad, ¿sabes? Que Sí, están sí. pensando en su público. En el público.
no están pensando en esto, aunque sí quieren esto, pero es que realmente queremos que ninguno se pierda el concierto, ¿no? Es la forma de Genial, pensar. sí, tal cual. ¿Cómo se llama el vocalista de The Cure? Robert Smith. Robert Smith. Ese tío no permite que se hagan reventas. ¿Vale? ¿Y eso es ser ¿Sabes? comercial? ¿Eh? ¿Eso es ser comercial? Hombre, eso es una banda top, pero estamos hablando de Ser comercial a lo bien. No, que no quiero que se abuse de mis Del ventas de Por entrada, eso, ¿sabes? comercial a lo bien. Pero es que no hay lo comercial a lo bien o comercial a lo mal. Sí, yo Claro, creo que sí. No, Tú no, no no, puedes- no, exacto. Esa es la conclusión a la que quería llegar hoy, Que Claro. justamente yo no veo ni comercial. comercial bueno ni no comercial bueno. ¿Eres comercial o no eres comercial? Exactamente, sin más. Pero- Es una decisión que tomaste. Eso y es. las dos tienen su público, En Madrid hay una escena de underground en el rap bastante fuerte y chulísima. Yo he ido a fiestas y molan mogollón. Y tienen su nicho y tienen su gente también. O sea, no por ello te hace peor, ¿me entiendes? A mí lo que me parece un poco que no te degrada, sino te retrasa un poco en avanzar, es lo de odiar el monetizar la música de alguna manera. Tampoco de una forma desorbitada. O sea, no vamos a coger y decir, vamos a dar conciertos a 1.000 euros el concierto. Pues, tío, 1.000 euros es un sueldo, ¿sabes? Con eso vive una familia, como para que me vengas a ver a mí una tarde. Sí, Pero claro. tampoco voy a dar conciertos en Sol gratis. Porque, oye, a mí me cuesta un esfuerzo. Sí, no, todo y cuesta esto es un dinero, equipo, cuesta mucho dinero. Cuesta dinero, Sí, que sí, sí, es un sí. hobby, pero yo el hobby lo puedo tocar aquí, invitar amigos y que me escuchen aquí, por así decirlo. ¿Me entendéis a lo que voy? Sí, bueno, como vamos a poner de ejemplo a este tío, el bajista de Kiss, Elon Gene Musk. Simmons, Sí, sí, Simmons. ¿sabes? Ese tío es ultra mega comercial. Se ha explotado la banda sacando de todo. Y él es el que puso de moda la gilipollez de que quieres conocer a tus fans, ¿sabes? Quieres conocer a tus artistas. Los pases VIP. Pasa y paga. 1.000 pavos y ¿Sabes? una Que foto dice, con ellos toma y... por culo, no te basta con la entrada. También ¿sabes? Metallica creo que es un... Disparen si quieren, no hay problema, Mira. para eso estamos. Pero Metallica es un muy buen ejemplo de buscar el dinero. Un poco, Buscar, sí, buscar el esta serie de dinero. televisión, ¿sabes? Una- Pero Metallica montó un show que, Bueno. que cunde, es lo que pagas, o sea, sí. Que acabas de sacar el tema de Kiss. Kiss empezó, o sea, ¿sabéis por qué se pintan la cara? Que eran feos. ¿No? No. Es que en su concierto, cuando fueron a dar su concierto, fueron 5 personas. Ok. O sea, fueron 5 personas. Les dio tanta vergüenza que dijimos, imagínate, vamos nosotros y... Puf, tú, es que hay solo 5 personas, tío. No quiero ni que me Eh, vean. y nos pintamos la cara. Hemos Nos vivido pintamos esa la cara. experiencia. Se pintan la cara y salen a tocar. Y llegó que de esas 5 personas había un cazatalentos. Y dijo, coño, cómo molan estos. Termina el concierto y dice, vámonos de fiesta. Y se fueron de fiesta con el productor. Y ahí es cuando ese tío los explotó. Dijo, señores, aquí hay negocio. O sea, empezaron siendo nadie y tuvieron, digamos, ese toque de Dios, ¿no? De decir, hoy os toca a vosotros. Y llegó ese tío y ese tío los ha convertido en quienes son hoy día. O sea, te puede gustar, te puede no gustar, pero comerciales son un cacho. Sí, no, pero por eso digo, esos tíos, desde que yo soy niño, mi hermano mayor me contaba que tenían la lonchera para ir al colegio, que si los muñequitos, imagínate, Claro. ya en Sí, la sí, época. Bueno, ¿no? como Pues ala, a Misfits. pintarse la cara. Ok. Como Misfits, Por que ejemplo, también... Misfit, mira, ¿sabes? Está por todos lados. Sí, ¿no? Logotipo de ¿Sabes? Misfit. Es que hay ciertos logotipos que, o imagen de... Vamos a poner en otro contexto. Yo creo que hay ciertos proyectos demasiado ambiciosos que no podrían permitirse el lujo de no ser comercial. O sea, Ya, yo claro. creo que un proyecto como Amon Amarth, por ejemplo, que les he Ujú. visto en directo en el Download, grupazo, escucharlo, la verdad que mola mogollón. Es un grupo que cuando lo ves en directo, en la primera canción habla sobre una pelea de vikingos, por ejemplo. Pues te suben a 4 notas vestidos de vikingos con espadas vikingas pegándose mientras tocan la guitarra. Ahí pasta. Claro, la segunda canción te habla sobre las runas vikingas. Pues tienen unas runas de Lo 4 y 5 hinchable. metros Hinchable, que sí. no, que las prenden fuego. Joder, tío. Luego en la quinta canción te hablan sobre el dragón de los vikingos, Jormungandr o Esa Juan es la Enrique, serpiente. ¿vale? Llamémosle Juan Enrique. Pues Juan Enrique, tío, cuando están cantando la canción del dragón, te sacan un inflable de un dragón enorme.
Eso Sí, sí, con sí. 20 euros no se puede. No, ¿eh? no. Eso Bueno, tienes sí, que apuntar sí. alto Lo que para pasa es poder que llevar a también cabo tu vamos obra. a El- ese tipo de espectáculo, los Maiden. Exacto, Maiden, o sea, ¿sabes? hay ciertos con la mascota, con Pero es que Eddie, cualquier ¿sabes? banda que veas fuera de un festival, incluso en festivales, pero desde la muerte del CD, desde la muerte de la música tangible, Son los conciertos. los conciertos es lo que te da el dinero y el merch. Pero tienes que, o sea, para que un concierto te traiga beneficios, tienes que dejar eso en la memoria de la gente. Sí, ¿sabes? Claro, bueno, Yo he y visto- es una he visto experiencia ya- al brutal. final eso es un show. Pero claro. oye, Sí, sí, sí. No todos los proyectos tienen esa necesidad. Por ejemplo, yo he ido a ver a Bad Religion, ¿vale? Bad Religion, mola la presencia que tienen, lo hablábamos el otro día, tocan súper bien, no fallan una, mola mogollón, pero yo creo que su concierto, es dejemos muy humilde. fuera la parte musical, ¿vale? Sí, Porque sí, en sí. cuanto a amplis, producción y demás, sí se nota, ¿no? Sí. Pero en cuanto a escenario y cosas y demás, Muy humilde, sí. comparémoslos como el de Blink 182. O Bring Me the Horizon, tío. Exacto, que te ponen ahí, vamos, Sí, sí. petardos y de todo. Sí, pantalla Esta gente gigante. va, toca y se pira, ¿sabes? Entonces ellos podrían permitirse mira, a mí no me hace falta, porque yo realmente el concierto que estoy dando es A, B y C. Pero Sí. sin embargo, un grupo como justamente Blink o Amon Amarth o Bring Me, sí lo necesitan. Hombre, ¿sabes? claro. Sí necesitan ese apoyo, esa inversión detrás. Sí, porque esa inversión Es una te experiencia. trae más, tío. Es un poco, si nos vamos a la electrónica, es como el Tomorrowland. Sí, totalmente. ¿Entiendes? El Tomorrowland que te vende una entrada magnífica, te vende una experiencia inolvidable. Una puesta en escena Es una que locura. no se te va a Una cosa olvidar, que no tío. se te va a olvidar, El que se la vas a cajoncito contar a ese tus que va hijos y a tus automático, nietos. sí. Claro, no te vende la música, te vende la experiencia de Exacto. vivir. Sin Sí, embargo, sí. irte a una discoteca a escuchar música electrónica, No, lo mismo. estás escuchando lo mismo, Lo mismo, pero... es lo mismo, No es la misma pero no es la misma experiencia. No, claro. A eso voy. Te rodea de hay gente y todo eso proyectos es- ambiciosos y hay otros que sí podrían permitírselo. Pero yo creo que igualmente hoy en día te lo tienes que currar. Por más Sí. pequeño que seas, te lo tienes que currar como puedas. Y eso nosotros lo hacemos. Sí, sí, sí. O sea, nos los curramos, pensamos qué vamos a hacer este show, qué vamos a... Esta vez de qué vamos a disfrazar a Minu, o sea... Cállate. ¿Queréis verlo? Venid a verlo. Claro. O sea, que si no, no lo vas a ver nunca. Exactamente. Este tío nada más que hace spoilers. Sí, sí, bueno, pero es que si no hago los spoilers la gente no va, tío. No, Venid a verlo. tenéis que Venid venir. a verlo. Tenéis que venir porque la verdad desafinamos mucho, pero somos la hostia. Cuando desafinamos canta Pollack. Pero Sí. es que ni os vais a enterar. ¿Por qué? Porque desafinamos en modo bien, ¿sabes? O sea, está En estéreo. armonizado. Y sonamos a Los Ángeles. o sea, Compramos luces de Temu. Compramos fuegos artificiales de AliExpress, tío. Pero Papita, te lo damos manitos son. todo, tío. Te lo damos todo. El silbabú. Vamos, que vas a salir contento y nunca vas a olvidar ese show. Exacto. Eso. Ahora Y voy a si- hacer una pregunta un poco más diferente, ¿vale? Y única. Lo voy a hacer por orden. Voy a empezar con Fernando, Vale. ¿vale? Ay, ay, luego ay. Delsin, luego tú, luego tú y luego tú, ¿vale? Fernando. Vamos a ponernos en este caso hipotético. Si el punk rock, ojo a la pregunta, si el punk rock fuese el presidente de un país, ¿qué piensas que sería lo primero que prohibiría? El punk rock no debería prohibir absolutamente nada por su misma ideología anarquista. Qué tramposo, buena respuesta. Marlon. Tendrías que haberle puesto el último, tío. No, quería esa respuesta a la primera, ¿vale? Porque sé que las otras todas van a ser muy diferentes. A ver, Delsin, por ejemplo, invitado especial, ¿eh? Delsin, de Resting Field. Acordaos, escuchar Resting Field, mola un montón. Si el punk rock fuese presidente de un país, ¿qué país te gusta? Guau. Brasil. Brasil. O Brasil. Si el punk rock fuese presidente de Brasil, ¿qué prohibiría? El Ashe. El Es un género de música que es el reggaetón brasileño. Vale, me vale Es como vergonzoso. respuesta también, me gusta. Vale. David, vamos contigo. Si el punk rock fuese el presidente de tu país, ¿qué prohibiría? Mr. Guagua, Mystery of Dale. Tú, Minu, ¿qué opinas? Si el punk rock fuese presidente de Corea o de tu país, el país de Minu, ¿qué prohibiría? El trap. Joder, ¿ves? Como somos todos tan distintos. Estoy hasta las pelotas. Madre mía. Pero el trap con el rock no está mal, Es muy bueno, ¿eh? La verdad que sí Muy tiene, bueno. tiene No, cosillas pues chulas. mira, ¿sabes qué haría? Lo prohibiría para hacerlo yo. Ah, bueno, mira, esa es Eso. buena idea. Es Muy que bien. Kim Jong-un, mi primo, me da ideas de decir... La envidia la llevas en la sangre, ¿eh? Sí, ya, ¿no? José, ahora tú. Si el punk rock fuese el presidente del país de José, ¿qué prohibiría?
La cerveza sin alcohol. Ay, Dios mío. No cerveza, no fan, ¿eh? Para eso bebe agua, de verdad. La cerveza caliente. La verdad es que sí. No, mientras sea con alcohol caliente, entra igual. Ah, Qué asco. ¿Y vosotros qué prohibiría en vuestro país el punk rock si entrase como presidente? Respondedme eso también, ¿vale? Y nada, chicos, un placer de verdad. Estamos llegando ya al final, este es el final. Despediros de vuestro compañero, despediros de la gente que nos ve, que todos molan un montón, os queremos un montón. Espero que os hayáis pasado bien. Y la verdad que queremos todos, estamos súper intrigados. Ya habéis visto que aquí cada uno tiene una opinión distinta, cada uno tira por un lado y hemos llegado a una conclusión donde la puerta para entrar a lo comercial, a lo no comercial, no es una, sino pueden ser 3, 4, 5, 6. Depende de por dónde se te presente la oportunidad. Quiero ver vuestros comentarios, ver qué opináis al respecto. Un placer de verdad. Otra vez con Canyon Jack, con los chicos. ¿Os ha gustado? Y aquí estamos y nos vamos porque Canyon Jack es comercial, no es comercial, es lo que vosotros queráis. ¡Os queremos! y ahora a ensayar. Eso es. Me duelen